Ok, buenos días. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es aplicación de toxina botulínica del tercio superior y medio de la cara. Y bueno, pues como introducción, vamos a tener dos tipos de arrugas. Ya sabemos las arrugas estáticas y las dinámicas. Sabemos que las arrugas hiperdinámicas nos van a dar un resultado cosmético o estético visualmente indeseable, pero a la vez la repetición de este movimiento va a ocasionar atrofia dérmica y esto a la larga nos va a ocasionar los rasgos faciales estáticos. Si a esto le sumamos el fotodaño, como resultado vamos a tener los estigmas del rostro envejecido y es por eso que esta técnica o este procedimiento es uno de los pilares para el rejuvenecimiento facial. Es importante, bueno, las características de la toxina, etcétera, pues ya las vimos en la clase pasada. Ahorita pues nada más vamos a valorar desde que llega nuestro paciente, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que manejar. En cuanto al examen físico, hay que saber que la toxina está categorizada como C en el embarazo y está contraindicada en la lactancia. Realmente en la lactancia es más porque no hay, bueno, y también en el embarazo, porque no hay estudios concluyentes que puedan asegurar que no hay ningún daño al producto o a la mamá. También va a estar contraindicado en trastornos neuromusculares como la esclerosis lateral amniotrófica, miastenia gravis o el síndrome de Eaton-Lambert, porque los puede empeorar. Hay algunos medicamentos que también pueden interferir con la transmisión neuromuscular, entonces es muy importante realizar una historia clínica completa al paciente acerca de los medicamentos que esté tomando. En cuanto a la alergia, eh, es importante saber que hay pocos casos de alergia a la toxina, pero más bien a los componentes en la que viene el vehículo de la toxina, sí pudiera ser más frecuente que se presenten. Entonces, por ejemplo, alergias a albúmina, al cloruro de sodio, a la proteína de la leche o a la propia toxina, que también ya sabemos que es poco, es importante preguntarlo al paciente o si el paciente ha tenido alguna aplicación previa de toxina y ha tenido alguna reacción, también es importante preguntarle para nosotros tener ya datos de que pueda presentarse en la aplicación que vamos a hacer nosotros. En cuanto al tratamiento con anticoagulantes, algunos artículos mencionaban que de preferencia suspender los AINES o la toma de ácido acetil salicílico 2 semanas antes, pero esto es sobre todo por em, la probabilidad de que salgan más hematomas al momento de la aplicación. Y esto pues obviamente es costo-beneficio, ¿verdad? O sea, si el paciente no, o sea, tiene una patología en la que el beneficio, o más bien la complicación de quitarlo es menor al beneficio de tener un muertón, pues no se recomienda. Ok, es muy importante antes de nosotros marcar a nuestro paciente, explicarles cuál es el objetivo de la aplicación de la toxina. Es muy importante también valorar no solamente cómo nosotros vemos las arrugas del paciente o la gesticulación del paciente, sino preguntarle al paciente cuáles son las arrugas o las marcas que más le molestan. Entonces, lo primero es que tenemos que darle un espejo al paciente para que se lo ponga enfrente y él nos pueda decir la localización de las arrugas que él se ve. Porque muchas veces los pacientes van con una expectativa de primero borrar las arrugas, entonces explicarle al paciente que eso no es el principal objetivo de la toxina. Después hay áreas en donde no se tratan con toxina. Por ejemplo, es muy frecuente que los pacientes lleguen a referirnos que les molestan las arrugas de los nasogenianos, por ejemplo. Entonces ahí pues hay que explicarle que el tratamiento por el que va no es el objetivo, no es la zona de aplicación, para que el paciente no tenga una mala experiencia en la consulta. También es importante la localización de asimetrías, sobre todo, por ejemplo, de las cejas, que son las más frecuentes, pero también de los párpados. Entonces, a veces el paciente piensa que con una sola aplicación, una tosis importante palpebral se puede corregir,
y la verdad es que muchas veces les explicamos que eso es quirúrgico. También muy importante, lo que hacemos en la clínica es la documentación fotográfica. Entonces, lo que hacen Alan, César, Caro, es muy importante porque también los pacientes pudieran tener en su mente una expectativa de resultado, y quizá al momento de la revaloración no es tan evidente como ellos lo esperaban, pero al momento de mostrar las fotografías, el antes y después, la verdad es que la mayoría de los pacientes pueden estar un poquito más tranquilos y más contentos con su tratamiento, porque sí se ve una mejoría importante. Ahora, vamos a tener que, no siempre, bueno, idealmente un paciente joven en sus 30 probablemente sea suficiente con la aplicación de toxina para mejorar los datos de de envejecimiento, perdón. Pero cuando ya tenemos pacientes que tienen una edad más avanzada, que tienen también además agregado fotodaño y que no solamente tienen ya las arrugas estáticas, perdón, las arrugas dinámicas, sino también tienen la presencia de arrugas estáticas, ahí se tiene que hacer una discusión sobre la necesidad de una terapia combinada, por ejemplo, el uso de bioestimuladores, el uso de rellenos de ácido hialurónico, el uso de aparatología como CO2 fraccionado, como HIFU, Nanopore, para un tratamiento pues completo y complementario de mejorar las dos características de estos pacientes. Porque muchas veces ellos creen que solamente con la aplicación de toxina se van a borrar todas las arrugas que tienen, y esto puede crear pues también una mala experiencia en la consulta. Ahora, la técnica de aplicación. La preparación y el posicionamiento del paciente, bueno, el artículo menciona que se puede limpiar solamente con toallas de alcohol. Algunos otros autores mencionan la aplicación de clorhexidina en las áreas a puncionar. Entonces, bueno, nosotros en la clínica lo que hacemos es nada más quitar los productos que pueda traer el paciente, ya sea con agua, bloqueador, maquillaje, etcétera, con agua micelar, pero pues también a veces yo lo hago con microdacin. Entonces, esa es la asepsia del paciente. En cuanto a la anestesia, bueno, lo que se recomienda es la colocación de hielo local para disminuir el dolor a la punción. El anestésico tópico rara vez es usado. Hay muchos pacientes que sí lo solicitan, que sí dicen, ay, no me va a poner nada para el dolor, etcétera. Pero cuando le mencionamos al paciente el uso de, por ejemplo, el martillo vibrador, le explicamos cómo funciona, les hacemos como un ejemplo en la piel, esto puede ayudarles a tranquilizarse un poquito de que sí estamos usando algo para disminuir el dolor en ellos. Y también en esto, bueno, aquí mencionaba que la posición es semi reclinado, con la cabeza recargada en la silla de procedimientos, pero también por ahí había leído que idealmente el posicionamiento del paciente debería ser con la cabeza recta. No sé tú que hayas leído o si tengas algunos datos más específicos, Jared, de la posición. Es que en eso me quedó como duda porque pues sí es una información diferente. A mí me gusta que sea recta porque de esta forma, pues por ejemplo, si está semi inclinada, pues caen un poquito los tejidos y a lo mejor no lo pones exactamente donde quisieras, donde estuviera la arruga, y pues en realidad no andamos por la calle con una posición semi inclinada, sino estamos por la calle con una posición recta. Entonces por eso me gusta ponerlo recto. Ok, bueno, entonces por eso en la clínica lo hacemos con el paciente sentado, porque pues si nuestra silla de procedimientos, sí su posición final es más como semi inclinada. Ok, bueno, la toxina ya sabemos que se va a aplicar o administrar en unidades. Las dosis a exceder son dosis altísimas para que éstas puedan ocasionar un efecto adverso en el paciente. Una persona de 70 kilos, por ejemplo, la dosis letal media está entre 2.500 y 3.000 unidades. Obviamente, pues nunca vamos a aplicar ese número de unidades, pero para esto se acordó que una dosis máxima por aplicación en un paciente no debe de exceder 500 unidades, que igual es una dosis
al menos en la aplicación cosmética, altísima, que también nunca llegamos a ella. Ahora vamos a empezar con la aplicación en el tercio superior de la cara. Y para esto, bueno, me gustó este dibujito porque nos especifica o nos ejemplifica muy bien los músculos que vamos a tratar, hacia dónde es la actividad contráctil del músculo, y esto nos va a ayudar a entender que si bloqueamos esta actividad, cuál va a ser el movimiento que el paciente no va a ser capaz de realizar. Por ejemplo, vamos a tener en el tercio superior el frontal, el músculo frontal, que sabemos que su actividad es levantar la ceja, o sí, levantar la ceja, y este va a ser el encargado de las arrugas horizontales de la frente. También vamos a tener el corrugador supraciliar, que está cerca del tercio medio lateral, o sea, interno de la ceja, que ya vemos que su actividad va a ser el fruncir o jalar la ceja para abajo. El procerus, que también su actividad contráctil va a ser hacia inferior. El músculo orbicular, que va a estar alrededor del ojo. Bueno, ya sabemos que su actividad va a ser cerrar el párpado. El nasal medio, el músculo nasal, perdón, transversal, que va a estar en el dorso, ahí cerca, insertado abajo de la glabela. Y el depresor supraciliar, que también está un poquito más interno, cerca del procerus, que también su actividad va a ser para jalar el músculo hacia inferior. Y aquí, bueno, esta imagen ya la habíamos visto en la presentación de Yair anteriormente, nada más para que tengamos un poquito más de forma anatómica la actividad del músculo, ya más visto en una cara y con los dibujos de los músculos. Entonces vemos el frontal, que va a ser el encargado de las arrugas aquí horizontales, que son las que pues, generalmente por las que más van los pacientes. Tenemos el supraciliar, tenemos el procerus, tenemos el transversal nasal, el transverso nasal, el orbicular y el depresor supraciliar. Que esos son los músculos que vamos a tratar en la aplicación del tercio superior. Esta es nada más una imagen con los puntos que normalmente se colocan para el tratamiento del tercio superior de la cara. Entonces vamos a tener el marcaje de los puntos del frontal, el marcaje del complejo aquí de la glabela, perdón, Ay, se me fue. Bueno, pero sí, del entrecejo y del orbicular. Entonces, no, sí, de la glabela, sí estaba bien. El tratamiento, ¿qué es lo que va a ocasionar el tratamiento de cada músculo? Entonces, para el tratamiento de las arrugas frontales, pues obviamente el músculo que vamos a tratar es el músculo frontal. ¿Qué es lo que vamos a esperar de este tratamiento? Va a ser la disminución de las líneas de expresión horizontales que se forman arriba de la ceja. También algo que nos va a funcionar la aplicación de la toxina es para el reposicionamiento de las cejas, y para esto los músculos que vamos a tratar o a tocar van a ser el frontal, el músculo orbicular y el corrugador y el procerus. Y esto, bueno, cuando mantenemos el movimiento de las cejas, cuando más bien mantenemos el movimiento del frontal, lo que va a hacer es el aumentar o levantar las cejas, ¿verdad? El movimiento el orbicular, al momento de tratar el orbicular, la cola del procerus nos va a permitir que se levante la parte media de la ceja, y cuando tratamos también el corrugador, también se va a ayudar a que nos levante la parte media de la ceja. Cuando tratamos las líneas de la glabela, que es toda la región central, estamos tratando el corrugador y el procerus, y esto va a disminuir las líneas de expresión en esa área, tanto las verticales como las horizontales. Y para tratar las líneas, bueno, lo que nosotros le conocemos como las patas de gallo, lo que vamos a tener que tratar es el músculo orbicular, y esto a la vez de que va a disminuir la formación de las arrugas que se conocen tal cual como patas de gallo, que son las que salen de la región media lateral,
También al aplicar cierta cantidad cerca de la cola de la ceja, esto nos va a ayudar a levantar también, a reposicionar la ceja. Entonces vamos a tener la primera área que vamos a tratar, que va a ser el área de la glabela y va a contener 4 músculos: los corrugadores, el procerus, los orbiculares y el depresor supraciliar. Y aquí es el complejo glabelar que vamos a tener. Vamos a tener el depresor supraciliar, que es este músculo que se ve como más vertical, que va a salir de la región de las líneas, más bien de las fibras del orbicular hacia la región superior, cerca del frontal. El corrugador, que va a iniciar en la región media interna de la ceja, que va a correr hasta el tercio medio de la ceja, hasta del arco de la ceja. El procerus, que sale de la región medial de la región nasal y se inserta en la glabela. Y el orbicular, que está alrededor del ojo. Este primero que tenemos es el corrugador de la ceja o corrugador supraciliar. Ya dijimos que van a ser de la parte media interna del arco de la ceja y corre hasta el tercio medio de la ceja, que se inserta también en las fibras del frontal. Vamos a tener el procerus, que nace también cerca de las fibras del frontal y se va a insertar en la glabela. El orbicular del párpado, que va a estar rodeando completamente la región del ojo. Y el depresor supraciliar, que nace también de la glabela y se va a insertar hacia vertical en la región del arco aquí de la ceja. Y bueno, estos van a ser los músculos que vamos a tratar para armonizar esta área, y se van a recomendar 5 puntos de inyección en esta área. Van a ser 2 en los corrugadores de forma bilateral, para que nos den 4 puntos, y 1 en el procerus, es decir, en la región central. La dosis a aplicar por punto se recomiendan hasta 4 unidades por punto, y la dosis acumulada recomendada en esta área va a ser de 20 unidades. Es importante permanecer al menos 1 centímetro de la parte superior del borde orbitario. Y aquí en estas áreas es importante inyectar de forma perpendicular al vientre muscular, pero también en algunas áreas se puede inyectar de forma subcutánea. Por ejemplo, en el corrugador de la ceja, en el punto más medial, de pronto sí, lo que nos comentaba Jared es que más que perpendicular, las técnicas que él había visto era que se inyectaba como más vertical, ¿cierto? Lo inyectabas como si fueras a inyectar un subcutáneo. Y bueno, es importante que se aplique de esta forma porque nos va a ayudar a disminuir el riesgo de la propagación del producto, la permeación de la toxina al tabique orbitario y con esto la parálisis del elevador del párpado superior, porque esto nos puede ocasionar pues también ptosis del párpado superior. Aquí tenemos los puntos en los que se aplican los 5 puntos que menciona el artículo. Los asteriscos, los cuadros y las X van a estar marcadas dependiendo de la profundidad en la que se va a aplicar o en la que se va a introducir la aguja. Por ejemplo, en el punto medio, que es el del procerus, se indica que se inserte la mitad de la aguja. Los asteriscos indican 1/3 de la profundidad de la aguja y los cuadrados la mitad de la aguja. Entonces estos van a ser los 5 puntos. Aquí vemos de forma anatómica cuáles son los músculos que vamos a estar tratando, los corrugadores, que es lo que vamos a tratar de forma bilateral, y en un punto medio el procerus. Vamos a tener que hay varios patrones de arrugas o de rítides hiperdinámicas en la región de la glabela. El más común de ellos va a ser el patrón en B. Y bueno, aquí tenemos que no, aquí se aplica, bueno, es otro artículo con un autor diferente que nos menciona más puntos de aplicación. Por ejemplo, en este patrón en B y en el patrón en U, tiene una aplicación de 7 puntos, en donde el marcaje del punto va a ser donde se localiza el vientre o donde se marca más el vientre del músculo, y ahí es donde se recomienda aplicar la toxina.
También vamos a tener el patrón en omega, en donde también es el marcaje de 6 puntos de forma bilateral sin poner un punto medio. El patrón convergente flechas. Aquí vemos nada más un marcaje de 4 puntos sin aplicar un punto central. Y el patrón en omega invertido, también vamos a tener la aplicación, este sí es el más clásico de los 4 puntos, perdón, de los 5 puntos, incluyendo el marcaje central del proceso. No sé si hasta aquí de la técnica tú quieras agregar algo, Jared. No. Bueno, vamos a continuar con la técnica de aplicación en la que se recomienda inyectar directamente en los vientres del corrugador y del procerus. Por ejemplo, algo que, bueno, nosotros siempre marcamos al paciente, pero yo me acuerdo que algo que hacía el doctor José es que él ni siquiera marcaba al paciente, lo único que hacía era pedirle al paciente que hiciera la gesticulación para que se hiciera más evidente el vientre del músculo y tal cual lo está haciendo el autor en el artículo, lo tomaba o lo palpaba con las manos y en ese punto él aplicaba la toxina. La aplicación subcutánea va a ser aceptable al inyectar la zona del canto lateral externo, que es lo que hacemos cuando aplicamos en los orbiculares, pero idealmente se recomienda que la aguja esté pues, perpendicular. Igual lo que les mencionaba, y bueno, en estas fotografías no hay un marcaje como tal de la localización, sino más bien se palpa el músculo y ahí es donde se realiza la aplicación de la toxina. Este es un ejemplo de lo que les decía, que en el corrugador, en el punto medio interno, se hace una aplicación más como si fuéramos a hacer la aplicación subcutánea, pero si llegas en el músculo. Y bueno, en el Procerus aquí el autor lo hace un poquito diferente a lo que lo hacemos nosotros. Nosotros colocamos la aguja perpendicular al músculo y bueno, pues sí hay varias técnicas, hay varias formas en las que se recomienda aplicarlo. Bueno, no sé si de la Glavel alguien tiene alguna duda de la aplicación. Nos vamos a pasar entonces a la segunda área que también es importante en el frontal, que este va a estar formado por 2 vientres divididos por un tendón central y también va a tener diferentes presentaciones anatómicas. Este se va a originar en la aponeurosis de la galia y se va a insertar en la zona del hueso frontal de la ceja. La extensión lateral va a ser la línea de fusión temporal con un punto óseo y este va a ser el encargado de producir las arrugas horizontales. Y aquí vamos a tener la anatomía del frontal en la que ya sabemos que se va a formar desde la galia, va a tener el tendón central que va a formar estos 2 vientres y se va a insertar acá en donde nace la ceja. Y esto es importante porque este tendón central tiene variaciones anatómicas y esas variaciones anatómicas nos pueden dar como resultado algunas asimetrías de las arrugas del paciente. Como tratamiento aislado, si solamente bloqueamos el frontal, este puede dar, o denervamos el frontal, el paciente puede mostrar tosis palpebral o de la ceja, porque recordamos que el trabajo de que es jalar la contractilidad hacia arriba, al no tener esta actividad, pues lo que va a hacer es que el paciente no levante la ceja, pero si nos pasamos de aplicación de toxina, lo que va a hacer es más bien el efecto contrario, que se vea como un párpado caído o la ceja caída. Entonces vamos a tener áreas de seguridad de las que ya habíamos hablado anteriormente. En un artículo menciona que el área de seguridad es de 2.5 a 3 centímetros por encima del borde orbitario. A mí se me hace mucho. En otros artículos mencionan que es de 1.5 a 2 centímetros. Y esto es la zona de seguridad que siempre marcamos, o al menos tomamos ahí imaginariamente para poder evitar la tosis de la ceja. La dosis de aplicación va a variar de 20 a 25 unidades dependiendo pues, de las arrugas que tenga el paciente. Ok, aquí también se van a recomendar 5 puntos de aplicación divididos en toda la región del frontal, respetando el área de seguridad. Y aquí tenemos aparte 2 círculos, 2 puntos encerrados en azul. Y estos van a ser los puntos que podemos marcar para prevenir, por ejemplo, el efecto Mephisto, que lo vamos a ver un poquito más adelante.
estos puntos son opcionales. Muchas veces cuando ya conocemos a nuestro paciente, los podemos marcar de inicio, pero hay algunos pacientes que este efecto pues sí les parece bonito o estéticamente aceptable. Entonces, al no bloquear estos puntos, la ceja se va a seguir levantando, como con un pico, que ahorita les voy a enseñar. Entonces, aquí nada más lo importante es los puntos que vamos a marcar, las zonas de seguridad, que también hay una zona de seguridad en el área del crecimiento más bien en la línea de implantación del cabello, que es de 1 centímetro hacia abajo. Y bueno, vamos a tener también diferentes patrones de arrugas en la región del frontal. El patrón total, que es en donde las líneas horizontales van a abarcar la totalidad de la frente, perdón. Vamos a tener un patrón medial en el que las líneas van a estar muy localizadas en el centro del músculo frontal o en el centro de la frente. El patrón lateral, que se da porque los vientres del frontal están muy marcados por el tendón central. El patrón lateral con rítides de predominio unilateral, bueno, pues sí se ve un marcaje generalizado en el área frontal, pero si vemos hay una pequeña asimetría de arrugas en uno de los lados, en este caso en el lado derecho. El patrón medial con predominio de rítides unilateral también no tenemos en la totalidad de la frente, sino más bien como a medial, pero con una pequeña simetría en este lado hacia el lado izquierdo. El patrón lateral con predominio de rítides unilateral. Vemos hay una simetría importante en el marcaje de las arrugas, que nada más se presenta en un lado del frontal, en uno de los vientres. Y bueno, lo que ya decíamos, ¿verdad? Es importante que nuestro primer punto esté marcado 2.5 centímetros por encima del borde supraorbitario. Y bueno, la aplicación de toxina también la vamos a utilizar para el contorno de las cejas o el reposicionamiento de las cejas. Y bueno, en la posición de las cejas se va a dar en un equilibrio entre los depresores supraciliares y el frontal. Entonces, la aplicación de la toxina para la quimiodenervación o el bloqueo del complejo glabelar puede producir una elevación medial de la ceja de hasta 2 milímetros. O sea, realmente no es tanto lo que podemos levantar la ceja como para mejorarlo de forma estética, pero esto sí pudiera ayudarnos, por ejemplo, en una simetría del paciente para disminuir la percepción de esta simetría de una de las cejas. La elevación lateral de la cola de la ceja la vamos a poder lograr inyectando el orbicular de los ojos inmediatamente debajo del área donde queremos elevar esta porción. Por eso lo que les comentaba al principio, que la aplicación de la toxina en el músculo orbicular no solamente nos va a servir para las patas de gallo, lo que tienen las líneas de expresión marcadas en la región lateral, sino inmediatamente tomando parte de las fibras del orbicular, también nos va a servir para elevar esta parte lateral externa de la ceja. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo que va a ser la inyección de 2 unidades en la región infralateral de la ceja, y esto lo que nos va a hacer es atenuar el orbicular supralateral para producir la elevación superficial de los 2 milímetros que ya nos comenta el artículo. Bueno, este es importante que les mencionaba, el efecto Mefisto de Mefistófeles, que es este personaje que tiene de forma característica una ceja muy picuda en la región lateral externa, marcada como casi un triángulo. Se produce cuando no se respeta esta área de la región frontal y se inyecta la toxina muy cerquita de la ceja. Entonces, esto lo podemos mejorar utilizando los puntos que ya les estaba mostrando en esta área. Ay, bueno, hasta acá. Bloqueando estos puntos podemos ayudar a disminuir el efecto Mefisto, que a algunos pacientes no les gusta, sobre todo a los pacientes hombres, pero bueno, también hay algunas mujeres en las que no les gusta que se levante tanto la ceja. Muy bien, y bueno, pues estos son los puntos que ya les comentaba para disminuir este efecto. Y estos 2 puntos que se ven acá marcados, que quizá irían un poquitín más abajo, son los puntos que utilizamos también de la mano con el marcaje de las líneas del orbicular
para elevar la ceja.